Nosotros como cristianos y cristianas tenemos que saber y estar seguros sobre qué está fundamentada. La espiritualidad no es alejarnos. Tanto la espiritualidad en Jesús cobra esa dimensión de alegría, de festividad, obviamente de seriedad, de compromiso con el reino. Hace ya más de 30 años, el reverendo Luis Francisco del Pilar, junto a 3 ministros, pastores nuestros, el reverendo Lucas Torres, el reverendo Moisés Rosa y el reverendo Pablo Maisonet, escribieron un libro de poemas, un libro que está agotado, pero que es una joya literaria en eso que conocemos como la literatura cristiana evangélica. Y yo quiero iniciar esta reflexión en esta mañana con un poema de Luis del Pilar, en ese grupo de poemas que están recogidos en ese libro, titulado 4 ministros. Y dice este poema titulado Jesús, y que tiene ahí un pequeño subtítulo que dice el Hijo del Hombre. Cito: tú fuiste como yo, Jesús. Anduviste turbado en la vacilación, el sí y el no. Lo sé, pues lo leí en tu mirar de hombre. Aquellos que no te ven de cerca no lo admiten. Creen que es ofenderte pensarte humano. ¿Cuántas veces te visitó esa ansia de amar y ser amado? ¿Cuántas quizás acariciaste a un niño quemándote el deseo de que fuese tuyo, engendro de tus lomos? ¿Cuántas veces te llenaste de ira, ira como la mía? ¿Cuántas veces el desconsuelo hizo grises tus tardes? Me consuela saber que no estoy solo en este valle de humanidad, pues en él vi tus huellas. Porque tú fuiste hombre, me atrevo yo a ser hombre. Porque tú fuiste libre, aspiro yo a ser libre. Ese poema, hermanos y hermanas, que para mí es una joya literaria, para mí recoge lo que es el gran dilema de nuestra espiritualidad cristiana. Y es que nosotros servimos a un Dios y Señor en la figura de Jesús, un Dios y Señor que fue completamente humano y enteramente divino. Y esas dos esferas de lo humano y de lo divino, esos dos componentes de la existencia de lo humano y de lo divino, en la vida de Jesús, esas dos cosas armonizaron perfectamente en Él. Su divinidad y su humanidad armonizaron perfectamente durante su ministerio terrenal. Quiere decir que su divinidad no opacó su humanidad, y quiere decir que su humanidad tampoco opacó su divinidad. Es por esta razón que la divinidad no opacó su humanidad, que Jesús lloró ante la tumba de su amigo Lázaro cuando éste había muerto. Es por eso que a Jesús se indignó y sacó a los mercaderes del templo con coraje, porque habían convertido su casa en cueva de ladrones y habían convertido en el templo en un instrumento de dolor y de opresión para el pueblo. Porque tenía esa humanidad bien balanceada y su divinidad miró con compasión y amor a los leprosos, a los enfermos, a los desvalidos, y extendió su mano para hacerles sentir su calor como persona y como ser humano. Por esa humanidad de Jesús experimentó en su cuerpo el dolor de la traición, el dolor de la soledad,
y se lamentó con profunda decepción frente a Jerusalén. ¿Se acuerdan cuando decía Jerusalén, Jerusalén, que apedreas a sus profetas? Jerusalén, que ignoraba la voz de Dios y la voluntad de Dios. Ante esa ciudad Jesús se lamentó como ser humano, lloró como ser humano. Pero tampoco la humanidad de Jesús se impuso sobre su divinidad, sino que estuvo también muy bien balanceada dentro de su ministerio y de su experiencia en la tierra. Por eso es que, a pesar de lo que les he dicho, hizo milagros, sanando enfermos y liberando a endemoniados. Por eso cumplió la voluntad del Padre, a pesar de haber sido tentado en todo. Por eso experimentó en su cuerpo humano el amor más grande que se pueda sentir, el amor que nos lleva hasta la última consecuencia por ese amor, que fue ciertamente la muerte, y la muerte de cruz. Por eso superó la muerte y no se quedó en la tumba encerrado. Por eso pudo superar el miedo, el odio, la injusticia, al resucitar al tercer día. Y gloria a Dios, porque Jesús está vivo y está presente en medio de su pueblo. En la vida de Jesús, hermanos y hermanas, está ejemplificado lo que es una espiritualidad integral y completa. Él es nuestro modelo por excelencia. Él es la persona a quien nosotros seguimos. Es quien define los criterios y los parámetros por los cuales debemos vivir y practicar nuestra fe. Déjeme decirle con toda honestidad que yo admiro al apóstol Pablo, con toda su teología cristiana y la contribución que ha hecho a la vida del cristianismo. Pero antes de ser seguidor de Pablo, yo soy seguidor de Jesús. Yo admiro las cartas de Juan el Vidente y de esa literatura extraordinaria que habla acerca de lo que será ese triunfo final de Jesús en los tiempos venideros. Sin embargo, aún admirando todo eso, yo soy seguidor de Jesús. Admiro a los profetas del Antiguo Testamento con toda su fuerza en su palabra y en su testimonio. Y admiro a Daniel y admiro a Isaías y admiro a Jeremías. Sin embargo, con todo y eso, yo soy seguidor de Jesús. Mi guía por excelencia es Jesús. El que me cautiva es Jesús. El que me seduce, el que es Jesús. El que me apasiona por su manera de vivir, por su forma de hablar, por las cosas que hizo, es y siempre será Jesús, el Cristo. Y por eso precisamente tenemos usted y yo ese apellido de cristianos y cristianas. Por eso una de las imágenes más bellas que yo he escuchado acerca de Jesús, de su humanidad y de su divinidad, la escribió un hijo de esta iglesia, que se llama Iván Pérez, en una canción que se titula El hijo de Don José. Hay una frase en esa canción, cuando yo oí esa canción por primera vez me voló la cabeza, pero hay una frase en esa canción que dice: los niños a su llegada corren a llevarle florecillas, y él entre cuentos y canciones sus caritas acaricia. Los leprosos son sanados y a los ciegos él da la vista. Para unos ahí viene el loco, para otros ahí va el Mesías. Bendito el nombre del Señor. En Jesús conviven y fluyen perfectamente en armonía lo humano y lo divino. Y cuando único esas dos cosas entran en conflicto, es cuando una de las dos, lo humano o lo divino, pueden llevar o tentar a Jesús a distanciarlo de lo que es la voluntad y el propósito de Dios. Y hay dos ejemplos en los evangelios sobre eso. Cuando siendo tentado Jesús en el desierto por Satanás, le dice el diablo a Jesús: si tienes hambre, convierte estas piedras en pan, pidiéndole que lo divino se impusiera sobre lo humano
y que Jesús pudiera actuar beneficiándose de ese poder particular que tenía de Dios en su vida. Sin embargo, Jesús le responde: no solamente de pan vivirá el ser humano, el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y otro ejemplo y momento en el Evangelio es cuando Jesús está en Getsemaní. Está agonizando y sufriendo por la decisión que tiene que tomar, porque sabe que le espera al otro lado la cruz. Y allí en Getsemaní llora amargamente y dice: Padre, si es posible, pasa de mí este trago amargo, que yo no tenga que beber esta copa. Ahí está la experiencia humana luchando en medio de esa voluntad divina. Sin embargo, Jesús responde y dice: pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. En otras palabras, cuando alguna de esas dos realidades de Jesús, lo divino y lo humano, se querían de alguna forma imponer para crear un desbalance en su vida, Jesús supo, precisamente con la palabra de Dios, precisamente con la oración que practicaba frecuentemente, precisamente con su presencia, con su palabra, y al nutrirse de esa experiencia de espiritualidad, Jesús supo siempre cómo mantener ese balance en esas dos dimensiones de su vida. Yo quiero decirle en esta mañana, hermanos y hermanas, que una espiritualidad cristiana integral es aquella que busca continuamente armonizar lo humano y lo divino en un proyecto que aspira a la vida plena y abundante que precisamente Jesús vino a traer. Se lo voy a volver a decir para que lo escuche nuevamente. Una espiritualidad cristiana integral es aquella que busca continuamente armonizar lo humano y lo divino en un proyecto que aspira a la vida plena y a la vida abundante. Armonizar, ¿escuchó eso? Lo humano y lo divino. Quiere decir que esas dos dimensiones, al igual que en la vida de Jesús, no estuvieron encontradas, no se cancelaban unas a otras. El asunto de la espiritualidad no se trataba, en el caso de Jesús, de distanciarse de su humanidad para expresar la voluntad de Dios, sino todo lo contrario. En su humanidad vivió plenamente la divinidad y la presencia de Dios. En su humanidad manifestó plenamente el proyecto de Dios y la voluntad de Dios a través del reino. Por lo tanto, esas dos dimensiones en Jesús armonizaban perfectamente. ¿Y por qué yo le estoy diciendo esto a ustedes en esta mañana? Porque en la vida nuestra también convive lo humano y lo divino. ¿Acaso nosotros no creemos y afirmamos que fuimos creados, por lo que dice el Génesis, a imagen y semejanza de Dios? ¿Acaso eso no significa que en nuestra vida está puesto ya el sello de lo divino? ¿Acaso no significa eso que hay una semilla de Dios en cada ser humano? Y en esta mañana, en cada uno de ustedes y en mí, hay una semilla de Dios. En medio de mi humanidad, en medio de quien yo soy como persona, convive ese aspecto divino, convive esa experiencia de Dios, convive de alguna forma esa gracia de Dios. Y la fe en Jesús nos ha hecho aún más conscientes de esa presencia de Dios en nosotros. Quiere decir que si nosotros también queremos, como Jesús, alcanzar una espiritualidad integral, que quiere decir una espiritualidad completa, necesitamos aprender a vivir armonizando esas dimensiones de nuestra vida. Hay quien tiene lo divino bien desarrollado, tan desarrollado que se cree casi que está en la quinta nube. Hay personas que demasiado dan énfasis a ese aspecto divino, despreocupándose del aspecto humano de su vida. Hay gente que piensa que Dios le va a solucionar todos los problemas de salud y que puede seguir comiendo descontrolada e irresponsablemente y que eso no va a tener ningún efecto en su cuerpo. En otras palabras, que a veces utilizamos a Dios como un pretexto
ese componente divino en nuestra vida para no asumir nuestras responsabilidades humanas con nosotros mismos y con los demás. Y por el contrario, hay quien vive poniendo toda su énfasis en su humanidad sin reconocer ese otro aspecto de lo divino en su vida. Y vive angustiado, y vive luchando, y vive tratando de hacer cambios en su vida y de bregar con asuntos en su vida que solamente en esa dimensión de lo divino puede encontrar salidas, respuestas y opciones para su vida. Lo que le quiero decir es que andamos desbalanceados. ¿Y qué pasa cuando usted le pone gomas nuevas al carro? De la filosofía a lo cotidiano, ¿verdad? Usted le pone gomas nuevas al carro y no las balancea. Y no alinea el carro. No se le echaban las gomas. No se le gastan por un lado o por adentro. Hay gente que vive con las gomas gastadas. Porque viven desbalanceados. Porque están demasiado en un lado o demasiado en el otro, pero no han encontrado, no han podido encontrar esa armonía presente en la vida de Jesús, que es la que precisamente nos ayuda a vivir una vida saludable en todo el sentido de la palabra, en todas las dimensiones de nuestra vida. Porque cuando Jesús dijo que quería que usted y yo tuviéramos vida abundante, eso no era vida eterna al cruzar la morada del más allá. No era solamente para más allá del sol, era para aquí, ahora, para esta vida que usted está viviendo. La vida abundante empieza hoy aquí con nosotros. La vida abundante es para disfrutarla ahora. Y vida abundante significa vida saludable, relaciones saludables, mente saludable, corazón saludable, vínculos con la creación y la naturaleza saludable, vínculos saludables con la sociedad y con sus complejidades. Eso es salud integral y esa es la vida abundante que Jesús ha venido a traernos. Por lo tanto, hermanos y hermanas, desde esa perspectiva hay que comprender Colosenses y sus imperativos, en otras palabras, sus palabras que vienen casi como un mandato. Cuando Colosenses dice buscad las cosas de arriba, cuando Colosenses dice poner la mente, pensad, esos imperativos son precisamente una parte necesaria para el desarrollo de esa espiritualidad integral. Mire, esto usted no lo va a conseguir en una cajita de conflay. Usted sabe que nos gustaba mucho poner cajas de conflay al revés. A mí me gustaba, usted si no se quiere confesar, pero cuando comía el cereal ponía la caja ahí, cuando chiquito, para ver si había algún premio al interior. Y uno sentía eso como un regalo, ¿verdad? Porque no había que pagarlo, metía la mano y sacaba el premio. Esto no se consigue en una caja de conflay. Lo que le estoy diciendo es que esto no viene de forma sencilla a nuestra vida. Por eso es que Colosenses dice que hay que buscarla. Y esa búsqueda es eterna, es continua, es constante y nunca se agota. Y hay que buscar esa espiritualidad porque en ello se nos va la vida. Y hay que hacerlo con toda la fuerza de nuestro corazón porque en ello se nos va la salud. Y porque ciertamente necesitamos armonizar esa presencia de lo divino en nuestra vida. ¿Y con qué está bregando Colosenses para darle este consejo a esta gente? Colosenses está bregando, y el autor de esa carta, con un montón de pamplinas que esa comunidad estaba experimentando, practicando y viviendo. La gente estaba desesperada, como les decía la semana pasada, buscando en lo esotérico, buscando en otras prácticas, buscando en la filosofía, buscando en tantas cosas, que yo no estoy diciendo que está mal. Hay que leer de todo, hay que aprender de todo, hay que escucharlo todo. Yo tengo un librito en mi casa que es una lectura del Dalai Lama sobre las enseñanzas de Jesús.
porque a mí me interesaba conocer qué piensa el Dalai Lama sobre la figura de Jesús. Aquí yo no estoy diciendo que cejemos nuestra cabeza a todas las cosas, lo contrario, hay que abrir la mente, hay que verlo todo, hay que leerlo todo, hay que contemplarlo todo, hay que comprenderlo todo. Lo que yo estoy diciendo es que en el tiempo de Colosenses había gente que no tenía idea de lo que quería en su vida, que no tenía idea hacia dónde dirigir y encaminar su vida, que en términos de sus creencias y su práctica espiritual lo que tenían era una melcocha, un reguero de cosas y de prácticas y de experiencias que no estaban haciéndole ningún sentido, y sobre todas las cosas que no estaba ayudando a esa comunidad a poder superar esa humanidad precisamente que había dominado en sus relaciones y en su experiencia de vida. Si usted lo quiere ver más claramente, búsquelo ahí en la Biblia, si usted la tiene ahí frente a usted. Y si usted mira el capítulo 3, busque unos versículos anteriores. En el capítulo 2 solamente le voy a leer 2 versículos para que usted tenga una idea de lo que yo estoy diciendo. ...20, 21, 22 y 23... escúchelo, si no tiene la Biblia ahí con usted. Si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo... ¿Qué son los rudimentos del mundo? Esas prácticas que estaban bastante presentes en la comunidad. ¿Por qué, como si vivieras en el mundo, os sometéis a preceptos tales como... y mira ahí la lista: no uses, no comas, no toques. Todos estos preceptos solo son mandamientos y doctrinas de hombres, los cuales se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, pues exigen cierta religiosidad, humildad y duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Qué es lo que recoge eso ahí? Lo que recoge eso ahí es el esfuerzo de una comunidad de querer separarse de su cuerpo para poder entrar en una dimensión espiritual de altura, ya sea a través de la sabiduría, o ya sea a través de lo esotérico, ya sea a través de los misterios, o ya sea a través de otros entendimientos y prácticas. Sin embargo, eso que estaba haciendo la comunidad de Colosas, no estaba teniendo ningún beneficio en la vida de la gente. En otras palabras, lo que practicaban como religión, lo que practicaban como espiritualidad, los mantenía igualitos. Y mantenerlos igualitos lo que significa es que tenían problemas en la comunidad, tenían problemas éticos en su conducta, tenían problemas con otras personas, prácticas que eran incongruentes con una vida espiritualidad y una vida espiritual saludable. Casi no se parece al tiempo que nosotros estamos viviendo. Porque anda la gente por ahí buscando cualquier cosa, pero en muchos momentos y en muchas ocasiones su vida es exactamente igual. De todas las cosas que agarran de aquí y de allá, de todas las experiencias que agarran para tratar de construir esa espiritualidad, eso no necesariamente tiene un efecto sobre su conducta, no tiene efecto sobre su dirección ética, no tiene un efecto sobre la manera en que se comporta en la vida en sociedad, no tiene un efecto sobre sus compromisos, sus agendas de vida. Pero no se vaya tan lejos. A quien le están diciendo, le están echando este aguacero es a los cristianos y cristianas. Así que nosotros no estamos exentos de ese regaño que está dando Colosenses. Porque mira que hemos escuchado sermones y estudios bíblicos. Mira que hemos venido a la iglesia. Mira que tenemos una diversidad de predicadores y exponentes de la palabra que los oímos por radio, por internet, por el teléfono.
Sin embargo, a veces nuestra vida permanece igualita. No hay cambios significativos. No hay crecimiento, ni desarrollo, ni progreso en nuestra vida. Se sigue imponiendo o lo divino o lo humano en nosotros. Y seguimos viviendo vidas desbalanceadas, sin ningún tipo de integridad espiritual. Los imperativos que queremos hoy resaltar en esa lectura de Colosenses son dos. En primer lugar, le dice esta carta: haced morir. Hay que entender eso que está diciendo ahí la carta de la siguiente manera. La carta le está hablando a gente que se bautizó, a cristianos bautizados que han entrado a la comunidad de fe y de creyentes. Y que se supone que cuando uno se ha bautizado es porque uno ha tomado una decisión de cruzar una frontera en la vida que lo abre a la posibilidad de una vida nueva. Y aunque cuando uno se asoma ahí en el agua no se ve nada flotando, ni tampoco se le queda ahí la mano ni la lengua de nadie flotando en el agua, aunque quizás deberían quedarse algunas ahí, ¿verdad? Perdónenme esa broma que no pude resistir la tentación de hacerla. Lo cierto es que al salir de ahí, salimos y hemos nacido a una nueva vida. Eso es lo que afirmamos. Una nueva vida que Cristo, que Jesús el Cristo nos ha dado. Una nueva vida que tiene nuevos valores, nuevos principios, nuevas formas, nuevas visiones. Por lo tanto, quiere decir que nosotros tenemos la vida de Cristo. El apóstol Pablo dice que tenemos la mente de Cristo. Y más que nada, el Espíritu de Cristo está en nosotros. Por lo tanto, nosotros estamos buscando armonizar esa espiritualidad en nuestra vida conforme a la manera en que Jesús lo hizo. Estamos buscando una vida balanceada entre lo divino y lo humano de la manera y la forma en que Jesús lo hizo. Y ahora, al ser resucitados en Cristo y con Cristo, al experimentar la nueva vida después del bautismo, tenemos la facultad y la capacidad de poder hacer eso. Pero eso no se da de manera automática. Nadie cambia de un día para otro, ni siquiera después de haberse enjuagado y lavado en las aguas bautismales. ¿Usted sabe por qué? Porque esto es un proceso. Y es un proceso para toda la vida. Toda la vida nosotros tenemos que estar armonizando lo humano y lo divino en nosotros. Por eso no podemos dejar de venir a la iglesia y de congregarnos en comunidad. Por eso no podemos dejar de estudiar la palabra y de leerla y volverla a leer y volverla a estudiar y volverla a escuchar. Por eso no podemos dejar de enseñar la Biblia. Aunque a usted le parezca que se ha leído 40 veces y que usted se sabe todo lo que hay ahí y lo que hay que escuchar sobre ella, pues ya usted lo ha escuchado antes. No podemos dejar de conversarla, de estudiarla y de meditarla. Porque estamos metidos en un proceso que no termina. Porque los tiempos han cambiado, porque los desafíos son nuevos, porque los retos son distintos. Y usted no puede atender una clase de primer año de universidad teniendo una escolaridad de kindergarten. Y hay gente que se ha quedado espiritualmente en el kindergarten. Hay gente que en términos de su desarrollo humano y espiritual, de la forma en que se lo estoy describiendo, se han quedado a nivel preescolar. Porque han dejado de buscar. Porque han perdido la pasión por ese proceso de búsqueda. Por lo tanto, el autor de Colosenses, como sabe que eso es así, aún a los que ya se han bautizado y han resucitado con Cristo, les dice: hagan morir. Quiere decir que todo lo que ha quedado en nosotros, que nos desbalancea espiritualmente,
esa dimensión de lo divino y de lo humano, nosotros tenemos que hacer morir eso. Y eso que describe ahí el texto bíblico es todo, para no entrar en el detalle, es todo aquello que atenta contra nuestra humanidad. En otras palabras, todo lo que nos deshumaniza. Si usted quiere leer la lista de pecados que hay ahí, que para el apóstol Pablo el pecado no es otra cosa que un poder esclavizante. Y que en Cristo y en la resurrección y en la nueva vida que hemos recibido, hemos sido liberados de ese poder. Ninguna de esas cosas tiene poder sobre usted y sobre mí. Por la nueva vida que hemos recibido en Cristo, por el Espíritu de Cristo que está en nosotros. Por lo tanto, Colosenses dice, haced morir. Que muera en nosotros el egoísmo. Que muera en nosotros las relaciones desiguales. Que muera en nosotros el deseo de aprovecharnos y de abusar de otras personas. Que muera en nosotros la mentira. Que muera en nosotros la difamación. Que muera en nosotros todo aquello que nos deshumaniza y que deshumaniza también a otros. Eso es lo que está diciendo Colosenses. Tenemos que hacer morir. Tenemos que desvestirnos para revestirnos del ser humano nuevo que ha sido creado a la imagen de Dios. Y eso lo tiene que hacer morir usted y lo tengo que hacer morir yo. Porque eso no se va solito. Hay que hacerlo morir. Y haciendo eso morir, entramos en ese proceso de crecimiento y de desarrollo espiritual, donde vamos armonizando esa humanidad semejante a la de Jesús, el Cristo, con esa presencia divina en nosotros. Precisamente que nos llena de un conocimiento que nos ayuda a vivir de manera distinta. Ahí está. Lo que pasa es que no estoy siguiendo los versículos. Un conocimiento que nos ayuda a vivir de manera diferente. Y ese es el conocimiento que tenemos que buscar. Y ese es el conocimiento que necesitamos para poder armonizar esa experiencia de espiritualidad. Por eso concluye el versículo 11 diciendo: donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni extranjero, esclavo ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. Quiere decir eso, hermanos y hermanas, que ese nuevo conocimiento nos ayuda a mirar de manera distinta a los seres humanos. Y todo aquello por razones de cultura, por razones de origen, por razones de creencia que nos separa, que nos divide, ahora en esa nueva vida en Cristo podemos mirarlo de manera y de forma distinto. Quiere decir que en esa espiritualidad integral cristiana no podemos mirar ni evaluar la realidad de la misma forma en que lo evalúan otros y otras que no tienen esos criterios. Y yo me sorprendí en estos días de verano en este país, y con esto termino. Porque una mujer fue acusada de haber asesinado a su jefe. Y antes de ni siquiera celebrar el juicio, ya mucha gente en este país había hecho su propio juicio sobre el proceso. Por solamente dos razones. Porque es extranjera y porque es negra. O quizás más porque es extranjera. Y lo que uno escuchaba por la radio, en las evaluaciones de la gente sobre el asunto y los comentarios sobre el asunto, es como si ya mucha gente hubiera dado por sentada que era culpable. Esa no es la mente de Cristo. Ese no es el Espíritu de Cristo.
Santiago llama a ese conocimiento y a esa sabiduría carnal, mundana y diabólica. Porque todo aquello que denigra y deshumaniza a otro ser humano está en esa categoría. Y los que tienen la mente de Cristo y el Espíritu de Cristo tienen que ver la vida de manera distinta. Y tienen que evaluar a la gente de forma distinta. Esa mujer hasta perdió su nombre. La mucama dominicana. Mi nombre tenía. Por eso, hermanos y hermanas, se hace necesario hacer morir todo aquello que nos deshumaniza. Y se hace necesario desde esa espiritualidad comenzar a construir una realidad y una experiencia de vida conforme a Jesús el Cristo, conforme a aquel que vivió de manera armónica su humanidad dentro de su experiencia divina. Y este pueblo necesita gente balanceada. Este pueblo necesita gente con salud espiritual. Este pueblo necesita gente con conciencia de lo que es tener la mente de Cristo. Este pueblo te necesita a mí y me necesita a mí. Te necesita a ti y me necesita a mí. Nos necesita a nosotros. Porque Jesús fue hombre. Porque Jesús fue ser humano. Usted y yo también somos seres humanos en esa imagen de Jesús. Y porque Jesús vivió lo divino perfectamente en su humanidad, nosotros también podemos vivir de esa forma. Ninguno vamos a ser como Jesús, porque ni siquiera Pablo dijo al soberano al blanco de la soberana vocación, no lo he alcanzado, sino que sigo para adelante. Así que no vamos a llegar jamás a esa estatura, pero esa es la dirección en que se mueve nuestra vida. Esa es la dirección en la que se encamina nuestra espiritualidad. Ese es el modelo de nuestra fe. Y esa es la vida que queremos y necesitamos abrazar. Cierre sus ojos por un momento para orar. Y si alguien en esta mañana necesita de manera urgente una nueva vida que no se fabrica ni se compra, sino que se construye desde el amor de Cristo, el amor de Dios. Si alguien necesita una nueva experiencia, morir a lo desgastado, morir a lo que ya no funciona, morir a lo que nos hace tanto daño, morir a lo que nos deshumaniza. Yo quiero esta mañana orar contigo y voy a pedir a 3 ancianos y ancianas de la iglesia que vengan aquí al altar, que se paren ellos primero aquí. Y si alguien tiene esa necesidad de oración, yo no quiero terminar, sé que la hora estamos en el punto, pero no quiero concluir. Tengo una, me faltan 2 ancianos, por favor. Venga al altar y permita que uno de estas hermanas y este hermano ore por usted. No se vaya de este lugar sin tomar esa decisión que le puede cambiar el resto de su vida, que le puede hacer consciente
de lo que usted necesita tomar conciencia, que le encamina a una nueva vida con el Señor, a la búsqueda de una espiritualidad balanceada e integral. Hágalo por usted mismo, hágalo por sus hijos, hágalo por su familia. Si alguien más quisiera esa oración, el altar está abierto. Mientras los hermanos oran, meditamos en el Señor. Señor, te alabamos y te bendecimos. Y te damos gracias por la vida nueva, Señor, que tú nos has dado. Por habernos liberado del poder que destruye y que deshumaniza. Y por habernos regalado, Señor, el don de la vida abundante. Te pedimos, Señor, que en nuestras luchas humanas, en medio de nuestra humanidad, Señor, a veces tan cargada, tan llena, Señor amado, de grandes, a veces dolores, insatisfacciones. Ayúdanos, Señor, a comprender que tu Espíritu, oh Dios, busca armonizar nuestra vida. Armonizarla, Señor, contigo y con los demás. Armonizarla con tus propósitos y con tu voluntad. A estos, Señor, y hermanos y hermanas que han pasado al altar, oh Dios. Ayúdales, Señor, a reconstruir esa nueva vida, hecha conforme a la imagen y semejanza de Cristo. Llénales del conocimiento, oh Dios, que nos lleva a la vida abundante. Del conocimiento que construye, Señor, que sana, que restaura. Del conocimiento que da vida. En tus manos, Señor. En tus manos, Señor. En tus manos, Señor, está nuestra vida. Alabado sea tu nombre. Alabado sea tu nombre, Señor. En el nombre de Dios Jesucristo. Amén.